Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 38 minutos, como ya lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Inti Groneberg. Él es científico ecuatoriano, precisamente para hablar sobre lo que hemos estado reiteradamente hablando en este espacio de noticias, sobre el derrame de crudo que hubo el jueves pasado en la provincia de Esmeraldas. Muy buenos días, Inti, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy aquí en la primera hora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Inti, hablábamos un poco con micrófonos en off. ¿Cómo han visto ustedes entonces este derrame? Nos contaba entonces el mayor de la historia. Cuéntenos un poco más, por favor. A ver, lo primero, mencionar que preocupa que hasta el momento las autoridades ambientales o Petroecuador den una cifra estimada de cuánto es la cantidad de barriles que se han derramado. Lo que se encuentra informaciones generalmente por investigación de periodistas, estimaciones de personas que han trabajado antes en Petroecuador. Y lo que se dice es que se dejó que el SOTE, una vez que fue destruido por este fenómeno ambiental, se genera un derrame de 2 horas. 2 horas de derrame, al volumen que se tiene en el SOTE, estamos hablando de al menos 25,000 barriles de petróleo derramados. Con esa información, este derrame supera a lo sucedido en el 2022 en Tena, que fueron más o menos 15,300 barriles, y eso le convierte a lo que está sucediendo en Esmeraldas, y digo esto no por alarmar, digo esto para que sepamos la seriedad del problema y se tomen las medidas adecuadas. De ser así y esa información se confirme, este es el derrame de mayores proporciones de la historia del país. Ahora, hemos visto un poco las decisiones que se han tomado. Yo sí quiero hablar acerca de digamos, los 2 ríos que se han visto afectados y también el cierre de estas playas. ¿Cómo podemos dimensionar, digamos, el derrame de petróleo con respecto a los cierres de las playas y a el perjuicio que se realiza a estos 2 ríos? A ver, ahí, entonces lo importante vamos con la línea de tiempo para responder tu pregunta, ¿no? Entonces, si tenemos 2 horas de derrame, alrededor de 25,000 barriles, lo importante en la fase temprana es contener. Entonces, tratar de hacer actividades para que la mancha de petróleo no siga aguas abajo y llegue a la menor cantidad de espacio. Pero también posibles. que la tubería, digamos, no siga emitiendo el crudo. No Correcto. sé si eso no nos han dicho las autoridades si ya la tubería está reparada. Reparada no está, pero las válvulas tienen válvulas de cierre. Entonces, Cerradas ahorita, está. correcto, no hay, por lo menos lo que se sabe, ¿no? Sería terrible que aún sigan más barriles saliendo, ¿no? Exacto. Pero hay ahí publicaciones que se han hecho, por ejemplo, también lo conversábamos en off, de Blanca Moncada, de la defensa, que estuvo justamente en la zona del Vergel, donde se dio justamente la rotura y se ve claramente la mancha y se ve que haya el cierre, ¿no? Entonces deben haberse usado las válvulas que se usan justamente para ese propósito. Entonces, 2 horas de derrame, 25,000 barriles. Lo siguiente es cómo contienes esa mancha. Y el problema, por lo que se ve y por la huella hacia dónde ha llegado, que igual información y lo importante del periodismo, ¿no? Porque justo incluso para hacer análisis, la información está llegando a través del periodismo. 82 kilómetros ya de huella. Entonces la contaminación ya ha llegado al océano, probablemente llegue a Colombia, y esto va a tomar décadas para reparar de forma integral. Una reparación de estas características bien hecha toma décadas. Y hay afectaciones que se termina generando en el suelo, en las aguas subterráneas, en la vegetación, que nunca se recupera. A nosotros nos hacen creer que cada vez que hay un derrame, se da un proceso de regeneración ambiental y que listo, como que limpiamos y no pasa, no es cierto. Y el derrame de las características que estamos viendo es gravísimo. Entonces, el primer problema que se ve es que la contención se demoró. La contención tomó mucho tiempo. Entonces, por eso una vez que ya se está dando solamente contención de cierta parte del volumen derramado,
Ahora los enfoques se están dando a ver hacia dónde está llegando la mancha, que ya llegó al océano, ya está llegando a áreas protegidas, y esto se va de largo. Y otra cosa de las que ustedes han visibilizado con este derrame de crudo en Esmeraldas, ¿cómo ha actuado Petroecuador en ese sentido? Y también quisiera volver al tema de las tuberías. En la Amazonía, por ejemplo, hay una detección rápida, si se quiere, incluso de la presión que ejerce el petróleo, el crudo en las tuberías, ¿verdad? Y Sobre así todo en sea, el OCP. sobre todo en el OCP. Y así sea, digamos, una gota se puede detectar en ese momento para poder cerrar, digamos, técnicamente, seguramente no lo estoy diciendo totalmente bien, pero es algo así, ¿verdad? Se siente una presión más baja y se pueden cerrar entonces también, digamos, el paso del crudo. ¿Cómo han visto ustedes la reacción? ¿Cómo han visto que se ha preparado en todos estos años también Petroecuador para enfrentar este tipo de derrames en Esmeralda, sobre todo porque evidentemente no es de primero? Ayer conversábamos con Tarcisio Granizo y él nos decía, ha habido 600 derrames de petróleo en el Ecuador en los últimos años, unos más grandes, otros más chiquitos, este evidentemente muy grande, pero ¿cómo han visto ustedes esta preparación? Lo que sucede es que lamentablemente los planes de mitigar y que evitar que este tipo de cosas sucedan, eh, los resultados, no podemos hablar de que no existan planes, pero lo que sí se puede podemos basarnos basado en datos es que esos planes son inefectivos y están generando problemas cada vez más grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El plan de análisis, sabiendo que existe el periodo de lluvias, sabiendo que existen todo lo que tiene que ver con inundaciones, con aluviones, debimos haber tenido parte de los ingresos que se generan justamente en el SOTE, deben invertirse, reinvertirse para que justamente mitiguemos cualquier efecto ambiental. Pero lo que se está viendo es el mal de este país, lamentablemente, que por satanizar a la empresa pública, que por pensar que lo público es malo, porque eso no es cierto, eso es un mito que tiene... Es mal administrado. Correcto. Yo no, Statoil en Noruega o Petrobras en Brasil o otras empresas que son públicas a nivel global y que tienen muchísimo, Saudi Aramco, que es la más grande que cotiza en bolsa de Nueva York, son empresas que se manejan bien porque también se invierte. Entonces, acá en el país se ha dado un proceso en el cual, por tratar de privatizar, lo que está terminando sucediendo es que no se invierte y esa falta de inversión nos causa problemas. Nos pasa en carreteras, nos pasa en el oleoducto, nos pasa últimamente en el tema de generación eléctrica. Entonces, aquí hay que sacarse esos mitos infantiles de la cabeza y tratar de que si algo te da recursos, como es el SOTE, invirtamos para que esté bien, pues. 25,000 barriles, imagínense la cantidad de recursos que se pierde, porque el tema ambiental, eso ni siquiera se va a poder medir. Entonces, la preocupación ahora es por el volumen que se da, y por eso enfatizo, deben dar datos reales de la magnitud del problema, para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. De ser cierta la información de 25,000 barriles, esto es el peor desastre de derrames petroleros de la historia de este país. Y eso significa, ahora ya son 500,000 de personas afectadas por el tema de contaminación de agua. Si es que no están tomando medidas a la altura de este problema, esto solo va a seguir aumentando, porque lo que vamos a terminar viendo, poniendo un ejemplo, digamos burdo, pero para tener una idea, es como con una cucharita empezar a limpiar algo que se encuentra en una piscina. Entonces, la cantidad de recursos que se van a necesitar, si este es el tamaño del problema, es muy superior a lo que estamos viendo. Y si hay esa impresión de lo que ustedes comentan, que las medidas que se están tomando son bastante al apuro. Yo no veo todavía los mecanismos de contención que generalmente se usan
en eventos de esta magnitud. ¿Cuáles deberían utilizarse, perdón, cuáles deberían utilizarse? Y ayer veíamos justamente, mencionábamos a nuestra colega Blanca Moncada que se encuentra en Esmeraldas. Ellos están realizando varios registros, digamos, de lo que está ocurriendo en Esmeraldas a través de su portal La Defensa. Y claro, veíamos que entrevistaba a uno de los técnicos, a una de las personas que están en lanchas tratando de mitigar este desastre. Y nos preguntábamos aquí en la cabina si realmente eso se está realizando de una manera técnica, con todas las seguridades debidas, incluso para el personal. Veíamos a las personas sin mascarilla. No sé si eso también puede afectarles, Dinti. ¿Cómo ha visto? ¿Qué se necesita realmente para poder mitigar este desastre? Y perdón la insistencia, saber el tamaño, la magnitud del problema. Si no sabemos realmente cuál es el tamaño de este problema, estamos hablando de 12.000 barriles, estamos hablando de 25.000 barriles, la información parece que va a lo último, no van a poder hacer ya ni siquiera una contención, ya no estamos en fase de contención, sino es una fase de tratar de ir reduciendo el tamaño de la mancha que se está generando. Entonces, eso es lo primero, porque en función de eso te dice cuántas personas tú tienes que necesitar. El volumen generado de contaminación más la extensión de la mancha que está ya por sobre los 80 kilómetros, eso te da una idea de la cantidad de recursos y gente que tú tienes que necesitar para usar. Porque si hay una parte que es un trabajo manual de cuadrillas, entonces son cientos, si no miles de personas que tendrán que estar trabajando en eso. Cuando se ve lo que las personas están haciendo, tú ves que usan flotadores también, flotadores de contención. Pero ya, ¿qué está pasando con el resto de la mancha que está esparcida hacia el océano? Entonces, ahí hay otro tipo de trabajo con otro tipo de tecnología que se tiene que usar para evitar que esto siga avanzando. Porque va hacia Colombia e incluso por las corrientes oceánicas esto puede terminar en Galápagos. Entonces, el problema en sí mismo es que si no están tomando medidas en función de la magnitud del problema, literal es como estar con una cucharita en una piscina sacando el agua. Entonces, podemos ver que la gente está trabajando, podemos ver que ya la ministra de Energía está ahí, la ministra de Ambiente también parece que estuvo por ahí, pero frente a los informes que deberíamos recibir la ciudadanía, deberíamos recibir, bueno, ¿cuánto es el avance que se ha dado? ¿Cuánta cantidad de barriles se ha recuperado? ¿En cuánto tiempo se va a lograr recuperar? Porque la idea de estas intervenciones es que se recupere el 100% del derrame. Si fueron 25.000 barriles, tienen que recuperarse 25.000 barriles. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Yo estimo que estos son meses, ¿no? O sea, meses solamente para recuperar el tema de los barriles. Luego, para el tema de regeneración ambiental, años. Y el problema que tenemos en el histórico del país es que nunca se deja bien hecho. Indy, ¿podemos hablar de negligencia? Y le hago esta pregunta para saber si se pudo prevenir este tema. Por supuesto, estamos en la temporada invernal, existen derrumbes, inundaciones en todo el país. Expertos en riesgos nos han dicho que ciertas inundaciones, ciertos derrumbes pueden prevenirse. En el caso particular de la tubería del Sote, ¿se pudo prevenir? ¿Hubo negligencia por parte de Petroecuador, del Estado ecuatoriano? A ver, ahí hay un tema que es importante mencionarlo acá en el país, que nos olvidamos del cambio climático. Yo incluso cuando veo reportes ambientales de instituciones como el INAMI que se usan para poder planificar de alguna forma acá en el país, no toman en cuenta los informes de la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, más de 120 académicos a nivel internacional, que ya nos vienen diciendo que para la región andina, para lugares como el Ecuador, lo que va a suceder es que los periodos de sequía van a ser más largos y los periodos de lluvia en tiempo más cortos, pero más intensos. Entonces, cuando se dan los planes de mitigación, no creo que se está considerando que la intensidad de las lluvias va a aumentar. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, si no se considera esa información, puede ser que incluso los planes actuales, sin ser actualizados, pueden terminar siendo ineficientes, inefectivos, ¿no? Entonces, hay que esperar. Negligencia es una palabra mayor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar reportes. Ojalá haya la transparencia también sobre esto. Lo que sí te puedo decir es que llama muchísimo la atención que haya existido un tiempo, según la información que ha recogido la prensa, de 2 horas. Que no se haya sido reactivo por parte de Petroecuador y de los entes encargados, ¿no? Correcto. O sea, la magnitud del problema ahora se da
por el tiempo en el cual No se se permitió reaccionó. el derrame y la reacción ineficiente en ese sentido. Entonces, sí hay que hacer justamente un análisis técnico, sí tiene que establecerse responsabilidades. Se habla muchísimo de que los cambios que se han dado últimamente en Petroecuador también han hecho que la gente con experiencia sobre este tipo de temas no esté presente en estas circunstancias. Entonces hay mucho por revisar y quizás lo más importante desde el punto de vista ambiental, que tengamos una remediación efectiva. Creo que ya Esmeraldas, simplemente la falta de trabajo adecuado que se ha dado a través de instituciones como Petroecuador y el SOTE, lo que ha venido sucediendo es que cada vez más la intensidad de los derrames vaya aumentando, llegando a lo que estamos viviendo ahorita. Y preocupa, porque estamos en campaña electoral, que lo que hagan es tratar de oscurecer la información pensando en que va a ser un problema hacia la campaña electoral. Pero no podemos jugar con la vida de las personas, no podemos jugar con la biodiversidad de este país. Entonces, un llamado justamente a las autoridades que más allá del tema electoral, transparenten la información, porque hasta ahora, recordemos que esto pasó el 13, ¿no? Yo justo el fin de semana, cuando recibí un día después la información y viendo lo que se encontraba en imágenes de lo que está sucediendo, ya te dabas cuenta de que es un evento de muy grandes proporciones. Y la reacción que se está dando y sobre todo lo que dicen las autoridades hace pensar que están tratando de ocultar el tamaño de este problema. Claro. Y lo que estamos viendo con la información es que este es el derrame de mayor proporción de la historia de este país. Entonces, un derrame de esas características requiere una intervención de tal magnitud que no ha existido quizás en la historia de este país al momento. Inti, bajemos un poco más a todas estas cosas que usted nos comenta en este momento, sobre todo, digamos, de la afectación que ha tenido la biodiversidad del sector en donde ahora mismo existió, o más bien donde existió desde el jueves este derrame de crudo. Hay una afectación a uno de los refugios que se encuentran en ese sector de nutrias, monos, pumas, tigrillos y más especies. Cuéntenos un poco cómo es esta afectación y como para ser un poco más visuales, ¿verdad? Hay veces en donde se ve, digamos, mucha vegetación, etcétera, y no vemos realmente la afectación a la fauna que ahora mismo ha provocado este derrame. A ver, hagámoslo súper didáctico. El primer problema que sucede con el petróleo es que la capa es una flota por su densidad, ¿no? Entonces es una capa que reduce el nivel de oxígeno en el río. Como si pusiéramos aceite en agua, Correcto. básicamente, ¿no? Y el problema que sucede con eso es que se reduce el nivel de oxígeno en el río. Entonces el primer efecto inmediato que se da es todas las especies que están viviendo en el río en ese momento empiezan a reducirse y empieza a darse un problema gravísimo de reducción de la cantidad de vida en el río por la falta de oxígeno. ¿Se puede decir que murieron los dos ríos de Esmeraldas? Veía un titular así. ¿Se puede realmente decir murieron los dos ríos? Yo siempre digo, un río nunca muere, porque el río justamente fluye. El tema es que ahorita está, si lo podríamos poner en términos humanos, está en un estado de coma recontra profundo y va a tomar mucho tiempo en recuperarlo y tiene que hacerse bien. Entonces, lo primero es esa reducción del nivel de oxígeno. Lo segundo son los contaminantes, los químicos que se generan. Entonces, esos químicos generan emanaciones. Dicho sea de paso, que incluso puede haber un problema de inflamabilidad. Este es un tema muy grave, porque ya se dio incluso en años pasados en Esmeraldas un problema de que Claro. se dio Hubo un incendio. Incluso, correcto, ¿no? entonces hay químicos que incluso son flamables, químicos que son nocivos para la respiración. Entonces, eso afecta a las personas que se encuentran cerca, a todos los animales que se encuentran cerca. ¿Se contamina el aire también? Por supuesto, porque se da justamente el tema de evaporación. Entonces, la evaporación es lo que hemos visto en medios que dice incluso que es casi imposible respirar cerca de los lugares de la contaminación, porque es justo la evaporación de estos gases que son nocivos. Entonces, esos gases empiezan a afectar no solamente a la fauna que se encuentra cerca, sino ya a kilómetros. Entonces, se da una afectación cercana por el petróleo per se y otra que es por la evaporación de estos gases.
Yéndonos más allá es lo que ya termina pasando en el suelo. Entonces se empieza a sentar el petróleo en el suelo, en las riberas del río, en los laterales, y esto se empieza a filtrar. Y esa filtración hace que lo que termina llegando llega incluso a aguas subterráneas. Entonces se da una afectación incluso de aguas subterráneas, de agua dulce, que generalmente se usan para el agua potable. Entonces, por eso es tan importante la reacción temprana y la contención, porque lo que termina sucediendo es que la mancha de petróleo donde llega destruye. Luego tenemos problemas en la flora, que es donde viven las especies, justo en la reserva que estamos hablando, y eso, limpiar, por ejemplo, manglares, es extremadamente complejo. Manglares, si nos ponemos a pensar, son, por su estructura, tienen cientos de tallos. Entonces, literal, vamos a tener gente con cepillitos limpiando al manglar, y eso cuánto tiempo va a tomar. Entonces, la afectación que termina generándose es, lo que se tiene que buscar es tratar de mitigar en lo mayor posible, hacer un trabajo técnico, pero va a quedar. Entonces, y eso termina afectando también la calidad de vida, no solamente de las especies que viven ahí, sino de los seres humanos. Muchas de las personas en Esmeraldas viven justamente el agua dulce de los ríos, para la agricultura, para el consumo humano. Entonces, se tienen que hacer monitoreos de aquí en adelante para ver cuál es el nivel de afectación. Justamente, Inti, usted ha dicho que esto tomará décadas, y yo sí le quiero preguntar si es que es suficiente la declaratoria que emitió Petroecuador de declaratoria de emergencia por un plazo máximo de 60 días. Usted nos ha dicho que podría llegar a Colombia, es decir, podríamos tener líos internacionales, incluso podría llegar a las Galápagos, que podríamos tener incluso líos por el tema de patrimonio. ¿Es suficiente la decisión que ha tomado Petroecuador con respecto a esta declaratoria? Dependerá la cantidad de recursos que ingresen en los 60 días. Si es que van a tratar esto como algo que no es de la magnitud que se encuentra, pensando que es un tema electoral y que les van a atacar, y que a la final lo que puede terminar sucediendo es que si esto se va a coger el otro partido en medio de la campaña, de largo no va a ser suficiente, de largo. Entonces, no puede ser que esta eventualidad que sucedió termine siendo politizada y usada del lado gubernamental para tratar de ocultar la magnitud del problema. Insisto, tienen que darnos datos ya. Los datos preliminares que se tiene, estamos hablando del mayor derrame petrolero de la historia de este país, y eso significa que vamos a necesitar no solamente en tiempo 60 días, sino la cantidad de recursos tiene que ser muchísimo más Recursos alta, ¿no? humanos, recursos económicos, es decir, una Billete. movilización de Estado absoluto para Esmeraldas, para Correcto. mitigar este derrame petrolero. Así es. Entonces, eso es extremadamente importante. Y al El- momento, yo no veo eso. Y preocupa, porque si van a usar esto solamente para tratar de ocultar, ellos mismos se están pegando un tiro en el pie. Porque Si gana el gobierno a la larga, digamos, el actual gobierno de Daniel Noboa a la larga va a tener que sopesar, enfrentar, digamos, estas decisiones que se han tomado tardías, no solamente tardías, sino también con una falta de reacción. A la larga son ellos los que van a tener que afrontar el problema. Correcto. Y más que nada lo que está sucediendo ahora. La gente, nosotros estamos viendo la reacción de periodistas, de la sociedad civil, que te están demostrando de que esto no se va a poder tapar. O sea, el problema que sucedió ahora, y ahí también un llamado a quienes me escuchan, están haciendo una labor fenomenal, porque necesitamos que esto se sepa, necesitamos toda la información que está saliendo, sale de la sociedad civil, sale de la prensa, sale de quienes están haciendo investigación, y esa es la única forma que nosotros podemos exigirle al gobierno que tome las medidas adecuadas. Nos permitan a quienes hacemos la investigación poder reflexionar sobre la magnitud del problema y dar ideas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en resumen, no veo una reacción gubernamental, tanto en recursos como en información, a la altura de la magnitud del problema, y esto va a ser como un boomerang. Y ni siquiera si es que ganan o no, ahorita, porque esto no va a tomar, no es que en esta semana se acaba, esto se va de largo. Inti,
quisiera preguntar también su postura respecto de el alimento, digamos, que se puede obtener de estos ríos y que puede incluso llegar a ciudades como Quito, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, ¿está de más alertar a la ciudadanía sobre aquello o qué es lo que piensa usted respecto de también esta producción agrícola, si se quiere, que hay alrededor de donde fue el derrame de crudo? Si yo mañana, esto para ponerlo en un ejemplo así muy, muy ordinario, digamos, yo me voy a comer un pescado, qué sé yo, ¿debería yo tener preocupación de lo que ha ocurrido en Esmeraldas? 100%. De hecho, vamos primero por el lado humano de lo que está sucediendo en Esmeraldas. Se vio que justamente todas las personas que viven de la pesca, que se encuentran cerca del punto de contaminación, ya han perdido sus redes de pesca. Entonces, lo primero que va a suceder es que muchas personas ni siquiera van a tener una actividad de qué poder vivir. Y hay que medir la cantidad de personas que están con ese problema. Turismo reducido al mínimo. Entonces, lo primero, tener un sentido de empatía desde Quito o la parte urbana a lo que están viviendo nuestros hermanos en Esmeraldas, porque es grave, sobre todo los embates que ya han tenido de delincuencia, de reducción del tema del turismo, que ha sido muy importante en esta parte del país, que se ha visto reducido. Ahora, para colmo, tienen un grave problema ambiental que ni siquiera les permite hacer el tema de pesca. Entonces, hay un tema de compensación que es parte justamente de lo que tiene que hacer el gobierno nacional y Petroecuador en este sentido, que es poder identificar de forma adecuada la afectación que se da no solamente a las comunidades. Ahora hay el problema en corto plazo, que es del agua potable, que se está llevando justamente tanqueros, buscando otras fuentes, pero también hay que ver cómo afectó a cientos, si no miles, de personas en sus actividades productivas. Entonces, por ahí el primer nivel. El segundo nivel, que es cómo esto puede terminar afectando en los productos que lleguen de Esmeraldas. Pongámoslo de esta forma, los esmeraldeños, los hermanos esmeraldeños, lamentablemente viven eventos, no de esta magnitud, pero viven derrames todos los años. Entonces, un tema que al momento ellos ya tienen viven frente a esta realidad y saben justamente cómo tratar de evitar en cierta forma que los productos que ellos están trayendo, sobre todo del mar, se encuentren cerca de la zona que tiene la mancha, ¿no? En el tema agrícola, los productos agrícolas que salen del Ecuador en general tienen ya alta contaminación. No podemos mentir en eso. Los ríos son el desagüe final de las sociedades. Y no solamente son por derrames petroleros, es todas las aguas servidas que salen de las ciudades, que van sin filtro hacia los ríos y luego eso se usa para la agricultura. Entonces, el mensaje ahí es más concientizarnos de que quizás el recurso más importante de este país, que es el agua, que va a empezar a escasear a nivel internacional, no le estamos dando la importancia que tiene. Y lo peor que nos podría pasar, que es el ejemplo de lo que está sucediendo en Esmeraldas, que nos podamos morir de sed frente a la fuente y que la fuente no la podamos consumir porque se encuentra contaminada. Entonces, hay que, justamente las autoridades de control tienen que hacer análisis del tipo de productos, sobre todo agrícolas. Toda el área cercana que se encuentra con mancha de petróleo probablemente no se vuelva a recuperar para agricultura. Eso es un hecho. Entonces, no veo, digámoslo así, una afectación directa que tenga que preocuparnos como ciudadanía. Si bien es cierto, eso las autoridades tendrán que verlo, pero más que nada ahorita el problema tiene que enfocarse en tratar de ayudar a los hermanos de Esmeraldas, porque este problema, el tamaño y la magnitud que tiene, no tiene precedentes y va a terminar afectándoles aún más. Inti, Andrea ha planteado el tema de alimentos. Yo sí le quiero plantear también el tema de las playas. Digamos, las playas de Esmeralda son las playas bastante apetecidas, sobre todo por la ciudadanía que vive en Quito. ¿Qué pasa con las playas? ¿Qué mecanismos de prevenciones deberíamos tomar las personas que somos, digamos, concurrimos frecuentemente a las playas de Esmeraldas? Primero, bueno, no hay que... En el tema de playas, la limpieza es, pongámoslo en nivel de complejidad, el nivel de complejidad es en alta mar.
cuando ya llega a alta mar. Lo que tenemos que preocuparnos como ciudadanía es tratar de que el gobierno haga las cosas bien. Y ojalá tengan conciencia de que si hacen bien las cosas del otro lado, transparentan la información, no lo están haciendo hasta ahora, podrían mostrar también un ejemplo adecuado de cómo se da un proyecto de regeneración ambiental. Ahí quien tiene que hacer comunicados, tiene que darnos información a la ciudadanía es el Ministerio de Ambiente. Entonces, el ministerio tiene esa obligación de informar regularmente el porcentaje de avance. Ahora las playas se encuentran cerradas, las que se encuentran justamente 3 playas, ¿no? Así es. Pero Entonces, se podrían cerrar más playas y digamos, usted nos ha dicho que podría llegar a por Colombia. supuesto, sí, por la magnitud del problema, existe una probabilidad alta. Entonces, tenemos que ver justamente lo que está sucediendo y también pensar que el tema de la mitigación y la regeneración tiene que estar bien hecha, hasta por el bien de nosotros como ciudadanos, ¿no? Si esto se hace al apuro solamente por la campaña y va a ser, súper didáctico, se pone tierrita, arena encima de lo que llegó para aparentar que ya está esto arreglado y que el gobierno resuelve, nos está complicando a nosotros en nuestra salud. Entonces, a exigirle justamente a las autoridades que sus planes sean de resultados efectivos. Y como les digo, esto es algo que lamentablemente no hay que perderle el foco porque no va a tomar días, va a tomar semanas y meses. Y vamos a estar pendientes también desde la sociedad civil para ver que se transparente información y se hagan los planes de regeneración adecuados para que podamos tener una tranquilidad. Esto va a tomar mucho tiempo. Sin duda, una consecuencia que tendrá subregistros, no solo en el tema ambiental, sino en el tema migración, en el tema económico de la provincia de Esmeraldas, en una provincia que ha sido tan azotada por la violencia. Inti, muchísimas gracias por su presencia aquí en la primera hora. A ustedes, a las órdenes. Bien, conversábamos con Inti Groeneweg, él es científico ecuatoriano, sobre este impacto ambiental tras el derrame de crudo en Esmeraldas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.